Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer saludarles en este hermoso día de sábado. Hoy vamos a estudiar el tema titulado Un clamor y gemir en Jerusalén. Pero antes queremos orar. Padre Celestial, venimos ante tu trono con gratitud porque nos has dado este día tu gran bendición. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu venga a enseñarnos tu santa palabra en tu santo templo, en tu santo día. Que nuestra adoración sea aceptable ante ti, quien eres el gran Dios, santo y sublime. Gracias te damos por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en Apocalipsis 7, el versículo 1 al 4, donde habla del sellamiento final de aquellos que van a pasar por el tiempo de angustia vivos, sin experimentar la muerte. Dice allí, en Apocalipsis 7, 1 al 4, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este pasaje habla del momento cuando se van a soltar los 4 vientos, que significa que la puerta de la gracia se va a cerrar y el resultado será una debacle en este mundo. Pero antes de que venga esa destrucción, es necesario ponerle un sello a los fieles para que no perezcan en este tiempo de terrible desolación que va a sufrir el planeta. Y por eso, antes de la destrucción, se coloca un sello sobre las frentes de los que son fieles. Ahora, quiero que notemos lo que sucede cuando suceda esta desolación con los que no han sido sellados. Apocalipsis 6, 14 al 17 nos dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y luego está el pasaje que leímos al comenzar el estudio de hoy. Apocalipsis 7, 1 al 4 nos dice: ¿quién podrá sostenerse en pie? Son los que recibieron el sello de Dios en sus frentes. Es decir, el sello que reciben en sus frentes es el sello de protección cuando venga el día de la gran ira de Jehová. Entonces tenemos que estar seguros de estar sellados para subsistir durante el tiempo de angustia final, cuando Dios suelte los vientos de tribulación, los vientos de desolación que van a caer sobre la tierra. Ahora necesitamos tomar en mente algunos principios al estudiar el libro de Apocalipsis, en conexión con otros pasajes de la Biblia. El trasfondo histórico de estos versículos que acabamos de leer se encuentra en el libro de Ezequiel. Y por esa razón tenemos que regresar al libro de Ezequiel para entender este panorama que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora, en Ezequiel encontramos que se trata de Jerusalén literal.
el pueblo judío literal. Pero al final de la historia, la situación se desarrollará con el Israel espiritual y a nivel mundial. Es decir, lo que era local y literal, al final de la historia, es global y espiritual. Judíos espirituales y no en el Medio Oriente, sino en todo el mundo. Con ese principio en mente, ahora podemos comparar el panorama que presenta Ezequiel con el panorama que presenta el libro de Apocalipsis. Repito nuevamente, viene el día de la gran ira de Jehová. La mayoría de los seres humanos van a esconderse en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos. Pero hay un grupo que tiene un sello en su frente y esos son preservados por Dios en medio de la ruina del gran día de la ira de Jehová. Así que tenemos que determinar qué es el sello para que si estamos vivos durante este tiempo de tribulación, podamos permanecer en pie o firmes. Así que regresamos a la experiencia del Israel literal en Jerusalén literal para entender el panorama del libro de Apocalipsis. Los primeros 20 capítulos del libro de Ezequiel se enfocan en el pueblo profeso de Dios, que estaba en medio de una terrible apostasía. La culpa de la apostasía primordialmente la tenían los dirigentes espirituales, los líderes religiosos, los profetas y los sacerdotes tenían la culpa. Note lo que dice Jeremías 5 y el versículo 31. Jeremías 5, 31. Habla de este periodo y dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Fíjense cómo eran los líderes espirituales. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, pero fíjense que el pueblo también tenía culpa, porque dice, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Los líderes dirigían falsamente al pueblo y el pueblo aceptaba la autoridad de ellos. Noten también Ezequiel 22 y el versículo 26. Ezequiel 22 y el versículo 26 amplía lo que estaban haciendo los líderes espirituales. Dice allí, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano, escuchen esto, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, es decir, no distinguieron entre lo santo y lo secular. Profano significa lo secular. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y ahora escuchen esto, y de mis sábados, algunas versiones dicen días de reposo, pero es la palabra sábado, y de mis días de reposo o mis sábados apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. El pueblo profeso de Dios estaba en apostasía por culpa de los sacerdotes que contaminaron los santuarios de Dios, no distinguieron entre lo santo y lo común y se olvidaron de los sábados de Jehová y por lo tanto Dios era profanado en medio de ellos. Y por lo tanto, estando el pueblo en esta apostasía, Dios vino al templo para desempeñar una obra de juicio, una obra de separación de los justos de los injustos. Y eso se describe en el capítulo 1 de Ezequiel, a donde Dios viene sobre su trono del norte a la ciudad de Jerusalén para hacer una obra de juicio. Allí se le presenta a Dios sentado en su trono, rodeado de querubines, y bajo las alas de los querubines habían las manos de un hombre guiando sus movimientos. Así que Dios viene en el capítulo 1 para hacer una obra de juicio, para separar a los justos en la ciudad
de los que estaban practicando la apostasía. Ahora, en los capítulos 2 al 6 del libro de Ezequiel, se describe la condición deplorable de la ciudad. Se describe vívidamente la apostasía en la cual se encontraban los que profesaban ser fieles a Dios. Y por lo tanto, por esa condición tan terrible que se describe en los capítulos 2 al 6, encontramos que Dios dice: yo voy a venir a la ciudad y la voy a destruir de los 4 ángulos de la tierra. Recuerdan, en Apocalipsis 7 habla de 4 ángeles a los 4 ángulos sosteniendo los vientos. Aquí Dios dice: la destrucción, cuando se suelten los vientos, la destrucción va a venir de los 4 ángulos de la tierra. Noten Ezequiel 7 y el versículo 1 al 4. Por causa de la apostasía, Dios dice lo que va a pasar con la ciudad. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Fíjense, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti. Y enviaré sobre ti, es decir, Dios sobre Israel, mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Dios dice: yo voy a venir en juicio para castigar a mi pueblo, porque ellos están viviendo en apostasía. Y la apostasía se describe como abominaciones. Ahora, el capítulo 8 nos describe las abominaciones que iban a llevar a la ruina de la ciudad de Jerusalén. El capítulo 8 explica la razón por la cual Dios iba a destruir a su pueblo profeso en la ciudad. Los habitantes de la ciudad se jactaban de ser el pueblo de Dios, pero estaban cometiendo las terribles abominaciones de las naciones circundantes. El capítulo 8 describe las abominaciones en orden de severidad. Es decir, Dios les muestra una abominación y dice: eso no es nada, hay una peor que esa. Es decir, en orden ascendente se describen las abominaciones. ¿Qué significa la palabra abominación? Tiene que ver con idolatría. Noten un ejemplo: Deuteronomio 7, 25 y 26. Deuteronomio 7, 25 y 26. La palabra abominación se vincula, se conecta con idolatría. Dice allí Dios a su pueblo Israel cuando entraron a la tierra prometida: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es, ¿qué cosa? Tener ídolos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Nuevamente, a los ídolos se describen como abominable. Para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Abominación en el Antiguo Testamento se conecta con idolatría, con adorar ídolos. La peor abominación que se estaba cometiendo en la ciudad era que los líderes espirituales estaban adorando al Dios Sol. Los que profesaban servir a Dios estaban practicando idolatría, inclinándose hacia el Dios Sol. Esta es la abominación por encima de todas las demás que iba a causar la destrucción de la ciudad. Noten Ezequiel 8 y el versículo 16, a donde se describe esta la peor de todas las abominaciones que iba a llevar a la destrucción de la ciudad de los 4 ángulos de la tierra. Dice allí: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Esto está pasando en el mismo templo. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente
y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Imagínense esa idolatría, adorando al Dios Sol. Y por lo tanto Dios prometió que como estaban cometiendo las abominaciones, la mayor de las cuales era la adoración al Dios Sol, Dios iba a venir en destrucción a la ciudad. Eso lo dicen los versículos 17 y 18. Ezequiel 8, 17 y 18. Dice así: y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí? Después que han llenado la maldad la tierra y se volvieron a mí para irritarme, he aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Dios dice, voy a venir en destrucción a la ciudad, clamarán a mí, y yo no voy a escuchar el clamor de ellos. Ahora, Dios le había dado al pueblo de Israel el sábado como señal de que Él los había apartado de todas las naciones para sí mismo. Es decir, el sábado identificaba que ellos eran adoradores del único y verdadero Dios. Si el pueblo hubiese observado el sábado siempre, nunca habrían caído en la idolatría, porque el sábado les hubiera recordado que solo hay un Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Vamos a leer Ezequiel 20, 12 al 24. Es un pasaje largo, pero muy importante, a donde se describe la historia de Israel y su apostasía constante, especialmente la forma en que trataban despectivamente el sábado, abominaban el sábado. Dice en Ezequiel 20:12, y les di también mis sábados para que fuesen por señal. Fíjense, el sábado es la señal. Le di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Pero ¿qué hizo el pueblo? Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Ahora, segunda referencia al sábado. Y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Fíjense, porque pisotearon el sábado. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos. Ahora viene otra vez el sábado. Y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos, ahora fíjense, idolatría, abominación, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Otra vez aquí viene el sábado. Y santificad mis sábados, y sean por señal. Fíjate, la señal de Dios es el sábado. Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado distinguía a Israel como el pueblo de Dios. Ahora sigue diciendo en el versículo 21, mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Aquí viene la quinta vez el sábado. Y profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos. Fíjense, por tratar mal el sábado, por no santificar el sábado. Dios dice, profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto.
mas retrae mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, ahora viene la sexta referencia al sábado, y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Fíjense la cantidad de veces que se menciona el sábado como la señal y la destrucción que viene como resultado de pisotear el sábado. Ahora, ¿por qué el sábado es tan importante? Tenemos que ir al Salmo 95, 1 al 6, a donde dice que adoramos a Dios porque Él es el creador. Noten lo que dice Salmo 95, 1 al 6. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la seca. Ahora fíjense, porque todo es de Él, porque es el creador, ¿qué debemos hacer? Versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Adoramos a Dios porque Él es el creador. Y yo pregunto, ¿cuál es la señal del creador? La señal del creador es el sábado. Dios instituyó el sábado, el séptimo día en la creación, para conmemorar la creación, y le dijo al ser humano que guardara el sábado en conmemoración de la creación, en conmemoración del gran Dios creador. Fíjense Isaías 66, 22 y 23, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado. Esto es cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. En el futuro, dice, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Fíjese que en la eternidad futura, el sábado se va a guardar, vamos a adorar en el sábado, porque es la señal de el que hizo cielos nuevos y tierra nueva. Así que Dios dice, voy a venir en destrucción a la ciudad porque están practicando abominaciones, la peor de las cuales es la adoración al Dios Sol, la idolatría. Pero no todos los que estaban en la ciudad eran idólatras. Era necesario hacer una separación de los fieles de los infieles. Aquí es que venimos a Ezequiel 9, 1 al 4, y van a ver la conexión con Apocalipsis. Dice en Ezequiel 9, versículo 1, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Aquí es la conexión con Apocalipsis. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El varón vestido de lienzo no es más ni menos que Cristo Jesús. Así vestía el sumo sacerdote cuando se vestía para entrar al lugar santísimo en el día de la expiación, para separar a los fieles de los infieles. Dice Levítico 16:4, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino,
y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ahora, ¿qué iba a pasar después que se sellaban a los fieles que clamaban y gemían por las abominaciones, pero no las estaban practicando? Ezequiel 9, 5 al 7 dice que iba a venir después del sellamiento. Dice en el versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, es después del que sella, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, donde servían los sacerdotes. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Es la abominación que llevó a la desolación. Inmediatamente antes de la destrucción que vino, el Espíritu del Señor, la gloria del Señor se retiró del templo y de esa manera abandonó la ciudad. El capítulo 10 de Ezequiel nos dice que la gloria de Dios se retiró y la apostasía nacional como resultado llevó a la ruina nacional. Dice en Ezequiel 10, el versículo 1 y 2, nuevamente Ezequiel 10, 1 y 2, lo siguiente. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Es una forma simbólica de decir que ahora el fuego iba a caer sobre la ciudad de Jerusalén para consumir a la ciudad de Jerusalén por la apostasía que existía en ella. Y luego en el capítulo 11, 22 y 23 nos dice que la gloria de Dios reposó momentáneamente sobre el monte al oriente de Jerusalén, es decir, el monte de los olivos, y luego ascendió al cielo, abandonando a la ciudad. Ya la ciudad no tenía refugio ni protección. Los únicos que podían protegerse eran los que tenían el sello en sus frentes. Dice en Ezequiel 11, 22 y 23, el momento en que se retiró la gloriosa Shekinah de Jerusalén. Dice así, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y luego entonces viene la destrucción que se describe en 2 de Crónicas 36, 17 al 19. 2 de Crónicas 36, 17 al 19 habla de la destrucción que vino como resultado del retiro de la gloria de Dios, de la Shekinah del templo. Dice en 2 de Crónicas 36, 17 al 19, que Nabucodonosor vino a la ciudad y trajo la destrucción profetizada. Dice así, 2 de Crónicas 36, 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar, joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Ahora, ¿por qué vino esta destrucción? Dijimos que por las abominaciones, la idolatría en la ciudad, y que la mayor abominación era el no santificar el sábado.
el pisotear el sábado, podríamos decir. Ahora, saben que la Biblia nos dice que el pecado más grande que llevó a la ruina de Jerusalén fue el hecho de que se pisoteaba el sábado, no se santificaba el sábado. Noten lo que dice Jeremías 17, 21 al 27. Jeremías 17, 21 al 27 dice explícitamente que la ciudad fue destruida por no santificar el sábado, por pisotear y profanar el sábado. Dice así: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el sábado, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, ahora viene la promesa de Dios, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el sábado, sino que santificareis el sábado, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Es decir, si ustedes santifican el sábado, la ciudad permanecerá para siempre. Y luego sigue diciendo, vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda, incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero ahora viene el otro lado de la moneda. ¿Qué tal si no santifican el sábado? Dice en el versículo 27, pero si no me oyereis para santificar el sábado, y para no traer carga y meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Precisamente lo que pasó con Jerusalén. Pero Dios dice, si ustedes pisotean mi sábado, viene la destrucción. Si guardan mi sábado, la ciudad de Jerusalén permanecerá para siempre. El sábado era la señal distintiva. Ahora, después del cautiverio, en Babilonia, los judíos volvieron a su tierra y algunos empezaron a hacer lo que habían hecho antes del cautiverio. Noten Nehemías 13 y el versículo 15 al 18. Nehemías 15 y el 13, y el versículo 15 al 18. Aquí dice Nehemías, después del cautiverio, y en aquellos días vi en Judá algunos que pisoteaban en lagares en el día de reposo, es decir, en el sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en sábado. Sí, estaban comprando y vendiendo en sábado. Y ahora dice Nehemías, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el sábado? Y luego dice, esto fue lo que causó el cautiverio de 70 años que pasamos en Babilonia. Dice, ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Nuevamente, Nehemías está diciendo que la profanación del sábado fue lo que trajo la desolación de Jerusalén. Ahora, hagámonos 3 preguntas importantes. Algunos dirán, bueno, pastor, ¿qué tiene esto que ver con el cristianismo de hoy en día? Pero lo voy a formular ahora con 3 preguntas. ¿Será posible que al final de la historia ya no se trata de que los cristianos adoren al sol, sino que estén adorando en el día del sol? Algunos dirán, pastor, usted no sabe lo que está diciendo. Pues vamos a hacer 3 preguntas. ¿Quién creó el sol? Estoy seguro que ustedes dirán que Dios creó el sol. Segunda pregunta,
¿creó Dios el sol con objetivos de adoración? ¿Creó Dios el sol para que adoráramos al sol? No, el sol es un objeto secular. Ahora, ¿qué sucede si nosotros hacemos del sol un objeto de adoración? Si el hombre hace del sol un objeto de adoración, ¿cómo se llama eso? Idolatría, que es abominación. Ahora, formulemos otras 3 preguntas. ¿Quién creó el primer día de la semana? Ustedes estarían de acuerdo. Dios creó el primer día de la semana. No cabe duda alguna. Ahora, ¿lo creó Dios el primer día como día de reposo? ¿Un día santo? No. Es un día de trabajo. 6 días trabajarás. ¿Qué sucede entonces si nosotros convertimos el primer día de la semana en un día de adoración, en un día santo? Igual es idolatría. Cualquier cosa que el hombre establece para la adoración, cualquier cosa que el hombre dice que es santo, que no es santo, que es secular, eso es falsa adoración. Ahora, el mundo cristiano padece de 2 problemas al final de la historia. El primer problema es que toma lo que es santo y lo trata como si fuera común. Vayan conmigo a Daniel 5 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Daniel 5 y el versículo 1 al 4. Está hablando de Belsasar, quien en la última noche de la historia de la ciudad de Babilonia, antes que cayera, estaba bebiendo vino y mandó a traer vasos sagrados para usarlos en el banquete. Tomó los vasos santos y los trató como si fueran seculares. Dice allí en Daniel 5:1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Recuerden eso, bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, el vino tenía algo que ver con si podía pensar bien o no, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, es decir, vasos santos, que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjense que bebía vino, no podía distinguir entre lo santo y común y por eso cayó en idolatría. Dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Alguno podría decir, pero Belsasar no sabía que esos vasos eran santos. Que no sabía. Noten los versículos 22 al 24 de Daniel 5. Daniel 5, 22 al 24. Aquí Daniel le dice a Belsasar, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es decir, sabía la historia de la locura de Nabucodonosor. Y luego el versículo 23, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Están captando el cuadro? El beber vino entorpeció su pensamiento, no fue capaz de distinguir entre lo santo y lo común y por lo tanto practicó idolatría, que es abominación. Es decir, es abominación tomar lo que es santo y tratarlo como si fuera común. Ahora, ¿qué tal cuando se toma algo común y se presenta a Dios como si fuera santo? Tenemos la experiencia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Dios había dicho que cuando ofrecieran fuego en el santuario, lo tomaran del altar del sacrificio, fuego que Dios había llovido del cielo. Era fuego santo. Dice en Levítico 10, 8 al 11, después que ellos ofrecieron fuego común como si fuera santo, y el fuego de Dios los consumió, dice lo siguiente, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis
estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Nadab y Abiú estaban bebiendo vino. Tenían la mente entorpecida. No podían distinguir entre lo santo y lo común. Porque sigue diciendo en el versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Por esa razón es que a través del sabio Salomón, Dios nos impartió este consejo, particularmente a los gobernantes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Será que el mundo cristiano hoy en día está tomando algo común y se lo está presentando a Dios como santo y tomando algo santo y tratándolo como si fuera común? La respuesta es sí. Están tomando un día común de trabajo, el día primero de la semana, y se lo están presentando a Dios como si fuera santo. Y está tomando el día santo sábado y lo está tratando como si fuera común. Si Dios acepta eso, va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú y también a Belsasar, porque ellos cometieron en principio el mismo pecado. Dios estableció el sábado como un monumento conmemorativo de la creación. En vez de ir a un lugar para adorar, Dios estableció el sábado que nos viene a nosotros donde quiera que estemos. Ahora, ¿por qué es importante el sábado en sí? Mis queridos hermanos y hermanas, la importancia del sábado, el día específico, es que nos recuerda al Creador y cuando lo guardamos estamos adorando y rendirle homenaje al Creador. El sábado es el día que Dios estableció, el domingo no puede ocupar esa posición. Y ustedes dicen, ¿por qué no? Bueno, tomemos un ejemplo. Mi aniversario, cumplimos 50 años, ya vamos a cumplir 51 años de casado, mi esposa y yo, lo celebramos todos los años el 23 de diciembre. ¿Por qué el 23 de diciembre? Porque ese es el día que nos casamos. ¿Podríamos celebrarlos el 30 de diciembre? Podríamos, pero carecería de significado, porque en realidad no se puede celebrar el aniversario sino el día en que ocurrió el aniversario. De la misma manera no podemos celebrar la creación el domingo, porque el domingo no es el día que Dios estableció para conmemorar la creación. Ahora, el cumplimiento final de esto se encuentra en Apocalipsis 17. Voy a leer rápidamente. Apocalipsis 17, 1 hasta el versículo 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahora, fíjense las características que menciona este pasaje. A este sistema se le llama Babilonia. Es una ramera. En la Biblia una mujer representa una iglesia. Una mujer ramera representa una iglesia apóstata, una iglesia que ha apostatado de Dios. También dice que es una iglesia global, porque se sienta sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos, que son las aguas. Además de eso, se inmiscuye en la política, porque dice que fornica con los reyes de la tierra. Es una iglesia que se mete en la política.
Sus colores predilectos son púrpura y escarlata. Tiene hijas que nacieron de ella en algún momento posterior de su existencia. Le da el vino de falsa doctrina a las naciones, que las pone ebrias para que no puedan distinguir entre lo santo y lo común. Es una iglesia que tiene una historia de haber perseguido y derramado la sangre de los fieles de Dios. Y según Daniel 7, profesa haber cambiado la santa ley de Dios, cambiando supuestamente el sábado al domingo como día de reposo. ¿A cuál iglesia se refiere estas características? Mis queridos hermanos y amigos, no cabe duda que esto cuadra perfectamente con la historia de la iglesia romana, el papado, la iglesia papal. Todas las características cuadran. Es una iglesia apóstata, es una iglesia global. No solamente un sistema religioso, sino político. Sus colores predilectos son púrpura y escarlata. Tiene hijas que nacieron del sistema, las sectas protestantes. Además de eso, le ha dado vino de falsa doctrina a las naciones, que no permite que distingan entre un día santo y un día común, entre otras cosas. Tiene una historia a través de la Inquisición, etcétera, de haber derramado la sangre de los fieles de Dios, y profesa haber cambiado la ley de Dios, de haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. El conflicto final tendrá que ver con quién nosotros adoramos. ¿A Dios el Creador guardando su señal el sábado? ¿O a la bestia que profesa haber establecido un día distinto, un día rival, que guardarlo es idolatría porque ante la vista de Dios es abominación? Alguno dirá, entonces pastor, usted está diciendo que el conflicto final es cuestión de días. En cierto sentido sí, pero hay algo más profundo que eso. No es cuestión solo de días. Es cuestión de autoridad. Si nosotros guardamos el sábado, estamos reconociendo la autoridad del que creó el sábado y estamos obedeciéndole a él. Si estamos nosotros guardando el domingo como día de reposo, estamos reconociendo la autoridad que dice haber cambiado el día y le estamos rindiendo homenaje a ese sistema. Detrás de los días está el asunto de cuál autoridad nosotros obedecemos, a cuál de los dos le rendimos homenaje, a cuál de los dos le rendimos adoración. Quiero leer para terminar una cita de John O'Brien, quien por muchos años fue profesor de teología en la Universidad de Notre Dame, una de las grandes universidades de la Iglesia Católica en South Bend, Indiana. Él acusa a los protestantes y le dice a los protestantes: ustedes dicen que sacan toda la Biblia, pero ustedes guardan el domingo. Y al guardar el domingo están aceptando la autoridad de la Iglesia Católica. Fíjense lo que escribió en el libro The Faith of Millions, La Fe de Millones, página 400 y 401. Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la Iglesia observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes los protestantes. Pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre. ¿Qué han continuado los protestantes? La costumbre. ¿La costumbre de qué? La costumbre de guardar el domingo. Los protestantes han continuado la costumbre, aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Y luego dice esto: dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre. Es decir, los protestantes al guardar el domingo tienen un recordativo de la Iglesia Madre. Sigue diciendo, dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Los protestantes nunca pudieron zafarse completamente de la Iglesia Madre, porque ellos todavía guardan el día de la Iglesia Madre.
Todavía creen que el infierno arde para siempre como la iglesia madre. Y todavía creen que los muertos no están muertos, que el alma sale del hombre y sigue viviendo después de la muerte. Enseñanza que adquirieron de la madre. Y por eso Dios llama en Apocalipsis el capítulo 18, 1 al 4, después de hablar de las abominaciones de Babilonia, dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Elena White escribió: entre los cristianos profesos hay idólatras, hombres y mujeres a quienes Dios no les ha puesto el sello. Muchos subvirtieron a la fe cristiana convirtiéndola en idolatría, cuando le dieron a una institución de fabricación humana la gloria y el honor que Dios requiere para su día sábado, y obligando a otros que adoren este ídolo. Así que, hermanos y hermanas apreciados que están viendo este programa, ojalá que nosotros escojamos obedecer a Dios antes que a los hombres y que observemos la señal del Creador. Cristo hallóme en la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados.